¿Qué tal amigos de Factor 11? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacerla rápida como siempre. Salió la lista de convocados para la fecha doble de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 para el mes de septiembre, para la fecha 7 y 8 respectivamente, primero ante Colombia en Lima y después ante Ecuador en Quito. Recordemos que lamentablemente Perú se encuentra último en la tabla con apenas 2 puntos. En la primera fecha la sacamos barata, hay que decirlo, ante Paraguay de visita. Logramos empatar 0-0, un punto bastante positivo por el trámite del partido, más allá de que pudimos ganarlo por ahí por el palo de Pablo Guerrero, que a todos nos hubiera encantado que entrara. Y luego empatamos 1-1 en Lima ante Venezuela en un partido que el primer tiempo de alguna manera lo dominamos, aparecieron los jugadores que tenían que aparecer, empezamos a hacer las cosas que queríamos que nos salieran a lo largo de las eliminatorias. Buen pase Joao Grimaldo para que aparezca Yotun, pero en el segundo tiempo nos empatan el partido por una jugada que Marcos López no puede controlar a Machich, al venezolano, y posteriormente luego el empate estuvimos hasta incluso cerca de perderlo. Después, el resto de partidos lamentablemente han sido derrotas. Primero perdimos 1-0 ante Brasil en casa. En aquel partido que íbamos empatando 0-0, que estábamos logrando la hazaña por ahí. No sé si hazaña, pero estábamos sacando el buen resultado de empatar 0-0 ante Brasil en casa. Pero lamentablemente en una de las últimas del partido apareció Marquinhos y nos quedamos con las manos vacías. Luego fuimos a Santiago, perdimos como habitualmente ocurre porque nos cuesta jugar en Chile. Perdimos 2-0 y luego ya ante Argentina en casa, vino Messi y nos convirtió nuestros primeros goles por eliminatorias. No solamente fue uno, sino que fueron dos. Derrota en la que no pudimos competir mucho. Aquel partido creo que Argentina demostró que era el campeón del mundo, que era absolutamente superior a nosotros y nos metió un baile, ¿no? 2-0 perdimos y creo que el resultado fue bastante justo por el trámite del partido. En Bolivia, también en una plaza que nos cuesta habitualmente, perdimos 2-0, terminamos cayendo por ahí con algunos errores de Zambrano en alguno de los goles, pero es una plaza que también nos cuesta, una plaza en la que creo yo que siempre debemos intentar rescatar algún punto, pero lamentablemente nos viene costando. Y cerramos después, como mencioné, con el empate ante Venezuela en casa. En esta nueva convocatoria de Jorge Fossati hay 5 grandes novedades. Renzo Garcés, futbolista de Alianza Lima, Jorge Murrugarra, de Universitario de Deportes, Jean-Pierre Archimbó, de Fútbol Club Melgar, Santiago Ormeño, jugador del Puebla de México, y Jordi Reina, futbolista del Rodina de la Segunda División de Rusia. Renzo Garcés, futbolista de Alianza Lima, hay que decirlo, con una convocatoria merecida. Lo pudimos ver este año en Copa Libertadores enfrentando a rivales importantes, lo hemos podido ver en el torneo local y ha sido uno de los jugadores más regulares del conjunto blanquiazul. Quizá algunos no lo recuerden, pero no es la primera vez que es convocado a la selección. De hecho, Ricardo Gareca lo llamó a la Copa América del 2021, aquella que se realizó en pandemia. No llegó a debutar, no llegó a tener un solo minuto, pero ya había sido citado para jugar por Perú en partidos oficiales de alguna manera, ¿no? Más allá de que no se pudo producir su debut, ya había sido tomado en cuenta antes. Después también había sido llamado para los amistosos que se realizaron a comienzos del 2022 ante Jamaica y ante Panamá. Ante Panamá ingresó al minuto 69 y ante Jamaica fue titular y jugó todo el partido. Este año ha jugado en total 25 partidos por el torneo local, siendo titular en 20 y jugó todos los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los 6 partidos de la Copa Libertadores de la fase de grupos los jugó y como titular. Como digo, una convocatoria merecida por lo que viene haciendo, pero para ser sinceros, yo no creo que vaya a tener muchas chances de ser titular o que vaya siquiera a tener la chance de poder disputar minutos, ¿no? Quizá ante alguna eventualidad, quién sabe, pero veo difícil que pueda tener chances de jugar ante Colombia o ante Ecuador. La segunda novedad fue Jorge Murrugarra, quizá una de las más polémicas o criticadas, el jugador de Universitario de Deportes. ¿Y por qué se criticó su llamado? Porque no viene siendo titular ni siquiera en la U, es la verdad. Trabajó con Jorge Fossati el año pasado en la U, salieron campeones ante Alianza Lima, pero llamó la atención que Jorge lo citara en esta oportunidad. Quién sabe y termina callando bocas, ¿no? En lo que va del año ha jugado en 15 partidos de los 26 que ha disputado el conjunto crema, tanto en el torneo Apertura como en el torneo Clausura.
Esto sí, en Copa Libertadores sí ha sido los que más ha jugado un total de 6 partidos, los 6 de la fase de grupos de la Copa también, siendo titular en 4 oportunidades. Vamos a ver si llega a tener minutos, es al igual que Garcés una convocatoria que quizá no es necesariamente para ser titular o para ser de los jugadores que tienen grandes chances de entrar, pero quién sabe también, como dije, ante una eventualidad termina entrando o teniendo algunos minutos, pero lo veo complicado también. La tercera novedad de esta lista fue Jean-Pierre Archimbó, sin duda alguna uno de los más pedidos, uno de los más solicitados, como dicen por ahí, hace rato que viene pidiendo selección. La verdad que Archimbó para llegar a estar donde está la ha luchado, la ha venido guerreando. Fue campeón con la reserva de Alianza Lima en el torneo de promoción y reservas en el 2011, por ahí fue citado a algunos partidos del primer equipo en el 2012, pero nunca llegó a debutar profesionalmente en Alianza Lima. En el 2014 recién llegó a debutar a los 19 años vistiendo la camiseta de UTC y de ahí se fue a jugar a segunda a Copsol en el año 2015. Volvió rápidamente a la primera división en el 2016 para jugar en Ayacucho y en otros clubes de provincia como por ejemplo Juan Aurich, con el que se fue a la baja en el 2017, y Real Garcilaso. En 2020 llega Muni y se queda por 2 temporadas para luego llegar al conjunto rojinegro, a Fútbol Club Melgar. Desde hace ya un tiempo viene destacando con el conjunto arequipeño, de hecho fue parte del plantel, uno de los jugadores importantes de aquel plantel de Melgar que llegó hasta semifinales de la Copa Sudamericana en el 2022, siendo precisamente dirigidos por Néstor Lorenzo, el técnico que será nuestro rival en el primer partido porque ahora está al mando de la selección de Colombia. Este año, por el torneo local, ha anotado 7 goles, igual no es la estadística principal que debemos tomar en cuenta para analizar si ha venido teniendo o no una buena temporada, porque no es un delantero o un jugador que se caracterice por necesariamente marcar goles, pero como mencioné es uno de los jugadores más regulares y bien llamado a la selección. Vamos a ver si puede tener alguna oportunidad. También veo complicado que pueda llegar a ser titular o tener incluso minutos de juego. La cuarta novedad, ya pasamos a hablar de los jugadores en la parte de ataque del equipo. La cuarta novedad fue Santiago Ormeño, el jugador mexicano y peruano. A sus 30 años sigue jugando en la primera división del fútbol mexicano. Dejó las Chivas de Guadalajara, uno de los grandes del fútbol mexicano, para regresar al Puebla, el equipo con el que había deslumbrado o había tenido un rendimiento bastante bueno, de hecho siendo dirigido por Juan Máximo Reynoso, quien luego fue su técnico en la selección, en la temporada 2020-2021, en la que la rompió anotando en total 18 goles. La última vez que había sido citado para la selección había sido precisamente en la era Reynoso, en noviembre del 2023, cuando era jugador de Juárez para disputar las eliminatorias. Esta es la primera vez que ha sido citado por Jorge Fossati para jugar por la selección. En cuanto a estadísticas más actuales, podemos decir que tiene un gol en los 3 partidos que ha disputado en el torneo Apertura de la Liga MX. Juega en Puebla, hay que decirlo, que es una ciudad que tiene altura, está como a 2000 metros sobre el nivel del mar, más o menos la altura de Arequipa aproximadamente, y esto podría beneficiarlo para llegar a tener minutos por ahí en la altura de Quito, porque veo más factible que pueda llegar a jugar ante Ecuador en Quito que ante Colombia en Lima. La quinta sorpresa, una de las que más me llamó la atención y una de las que más me gustó analizar fue la de Jordi Reina. Jordi Reina, jugador del Rodina de Moscú de la segunda división de Rusia, ha jugado un total de 40 partidos en el año y únicamente ha convertido 4 goles. Está lejos Jordi de su mejor momento futbolístico, está lejos de su prime, pero pasa un tema con Jordi Reina. Con Jordi Reina pasa un tema que es que a mí me es inevitable no acordarme de aquel sudamericano, aquel verano del año 2013 en el que Jordi Reina nos deslumbró con su magia, ¿no? Tan conocido como magia, apodado como la magia. Jordi en el 2013, en el Sudamericano Sub-20 para el Mundial de Turquía, tuvo un rendimiento bastante bueno en el equipo dirigido por Daniel Amet, que se quedó a nada, de hecho, de ir a ese Mundial. Fue el segundo jugador con más goles en el torneo, anotando 5 goles, únicamente por detrás del uruguayo Nicolás López, aquel jugador que recordarán que llegó a jugar en la Serie A, que llegó a jugar en la Liga de España y que llegó a compartir con Paolo Guerrero también en el Inter de Porto Alegre de Brasil.
Pero hay que decirlo, con la selección la verdad que Reina nunca ha tenido un momento estelar, nunca ha tenido un momento de protagonismo, al menos no en partidos oficiales. Por ahí lo más destacado que podemos comentar de su paso por la blanquirroja es el tercer puesto de la Copa América 2015, sin ser titular, siendo suplente y jugando algunos minutos. Y después que formó parte también del plantel o estuvo en la convocatoria que derrotó a Nueva Zelanda para darnos una clasificación mundial después de 36 años, pero tampoco era de los jugadores principales, tampoco era de los jugadores titulares. ¿Y cuándo había sido la última vez que Jordi Reina había sido citado para jugar por la selección? Pues había sido en el inicio de la era de Juan Máximo Reynoso, en los amistosos de hace 2 años, de septiembre del 2022. Primero ante México, ingresando al minuto 76, y luego en la victoria ante El Salvador de 4-1, partido en el que fue titular y fue sustituido al minuto 59. Desde ahí no volvió a ser considerado, hasta ahora en lo que va de la eliminatoria no ha jugado un solo partido y ni siquiera ha sido considerado para integrar la nómina hasta el momento. Ante el presente de Paolo Guerrero, sin club, posiblemente llegando a Alianza Lima en estos días, y la historia de Ruiz Díaz con la selección que lo mantiene alejado por el momento de las convocatorias, a eso también sumándole la nueva lesión del Tunche Rivera, es una de las novedades que Fossati de alguna manera tiene que incorporar o inventar para poder siquiera conformar una delantera que pueda competir con las selecciones del nivel que tienen las de la Conmebol. Como dije, yo creo que el mejor momento de su carrera ya pasó. Considero que podría ser su etapa en el Vancouver Whitecaps de la MLS. Siguió alargando su estadía en la Liga de Estados Unidos, jugando en el DC United o en el Charlotte, pero de ahí se iría a Rusia para jugar primero en primera división con el Torpedo. De ahí descendería con el Torpedo a segunda, se quedaría jugando ahí un año más y ahora está en el Rodina, también de la categoría del ascenso de Rusia. Creo que estas novedades de Fossati son jugadores que no necesariamente vienen a ser titulares, no necesariamente van a siquiera jugar, pero que buscan ampliar el universo de jugadores de la selección para tener más chances, tener más variantes, para conformar el ataque, el mediocampo y la defensa. Ojalá los jugadores que les toque estar y a los que no les toque estar puedan dejarlo todo en la cancha por la selección, que es lo mínimo que pedimos. Sabemos que son ante rivales bastante duros. Ecuador, Colombia, hoy por hoy, tanto en plantel y en varios aspectos más nos superan, en lo físico, en lo futbolístico, en el presente de la liga local, nos superan. Entonces, lo que uno le pide como hincha, como analista de fútbol, como persona que le gusta el fútbol, es a los jugadores dejarlo todo en la cancha, ¿no? Netamente, porque no hay más. Podemos perder, podemos ganar, podemos empatar, pero lo que uno quiere ver es que en la cancha estén los que quieren estar y que dejen absolutamente todo por la blanquirroja. Y bueno, gente, este fue un análisis bastante corto, bastante breve sobre las nuevas incorporaciones de la selección para la fecha FIFA de septiembre. Espero que les haya gustado. Déjenme acá en los comentarios quién creen que puede ser el que tenga más chance de jugar, qué jugador les gustaría ver, qué jugador les gustaría que fuera citado. Por ahí se habló mucho de Catriel Cabellos, que no fue llamado. Pero esto es lo que hay, esto es lo que tenemos por el momento. Tratemos de confiar una vez más en Fossati y siempre arriba Perú y ojalá podamos sacar al menos 4 puntos en esta fecha doble. Nos vemos pronto.